Bueno, pues buenos días, otra vez de nuevo aquí en los talleres del Hospital de Día Lachman, que estamos haciendo de todos los trastornos mentales y de todas las patologías que puedan ayudar a entender un poco más a la gente que nos escucha. Estamos aquí en Radio La Barandilla y este es el nuevo taller de esta vez de depresión. Para ello, pues bueno, pues teníamos que buscar, y como siempre, pues buscamos a los mejores. Y con nosotros está la doctora Marta Presa. Hola, buenos días, Marta. Hola, buenos días, Ana. Pues nada, mira, un gusto tenerte aquí. Además vas a hablarnos de un tema que yo sé que te gusta, tienes especial gusto por él porque también hiciste tu tesis doctoral sobre ello, sobre la anedonia que genera y que después lo que te llevas a la depresión. Y creo que no podíamos buscar mejor persona para hablar de este tema que la doctora Marta Presa. La doctora Marta Presa es psiquiatra, teniente coronel del Ejército y ha recibido premios, está metida en un montón de sitios, ha hecho cantidad de misiones fuera de España. Y bueno, yo creo que además, bueno, aparte es la jefe de salud mental de psiquiatría del Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid. Con lo cual, bueno, yo creo que aparte, no sé, aparte de ser buena psiquiatra y ser buen profesional, yo creo que lo que la define a Marta es que es buena persona. Yo me quedo con esa parte que es un poco la que también nos importa e importa también a toda la gente que nos va a escuchar. Por lo demás, bueno, pues además es profesora asociada de la Universidad de Alcalá y bueno, pues hace un montón de cosas y de depresión pues sabe un montón. Así que te dejo, la primera parte es la tuya, la parte profesional sobre el tema de la depresión. Después nos van a hablar desde una asociación, el presidente de la asociación ANAET, y después también nos hablará una persona en primera persona para contarnos cómo ha sufrido en la depresión y qué es lo que le ha llevado a salir también adelante. Así que bueno, pues sin más, darte la bienvenida, darte las gracias por estar con nosotros y bueno, te dejo para ti toda la pantalla. Pues Ana, muchísimas gracias por tu presentación. Gracias a Radio Barandilla por invitarme a estos talleres tan importantes para mí. Yo creo que informar a la población es algo que está dentro de nuestros deberes y obligaciones y gracias al Centro de Día Lachman también por la invitación, por tenerme entre vosotros y por contar conmigo para un poco radiar todo lo que necesitamos, informar a la población para prevenir muchas veces los riesgos y las consecuencias de las enfermedades. Bueno, pues sin más voy a pasar a compartir con vosotros el taller que hoy vamos a tratar, que es el taller del trastorno depresivo y añado anedonia, que las personas sepan de las enfermedades mentales para diagnóstico precoz y el tratamiento inmediato. De esta manera evitar así complicaciones y riesgos que veremos más adelante, como es en caso de la depresión, las ideas de suicidio. Gracias también a Radio Barandilla por su difusión y por esta invitación. A continuación voy a exponer el trastorno depresivo y voy a dar importancia al síntoma de la anedonia, que como ya ha dicho Ana en la introducción, es el motivo de mi tesis y diré más adelante por qué le doy esta importancia a este síntoma. Antes de pasar a exponer todos los síntomas de la depresión, quiero hacer una reflexión sobre la importancia de la depresión, de su conocimiento y de su diagnóstico precoz. Aproximadamente afecta a un 8% de varones de la población y a un 15% o 16% de mujeres. Es decir, que hay más mujeres afectadas de trastorno depresivo que varones. Tenemos un número de 350 millones de personas que sufren depresión en el mundo. Y según la OMS, en la actualidad la depresión es la primera causa de discapacidad en el mundo, siendo un 7% de mortalidad prematura. Por tanto, nos tenemos que cuestionar el riesgo que supone mantener un trastorno depresivo sin diagnosticar y sin tratar. Aproximadamente el 50% de los trastornos depresivos no reciben tratamiento, bien porque no están diagnosticados o bien
porque no se acepta el tratamiento farmacológico. Así, aproximadamente un 43% no son tratados, bien porque abandonan el tratamiento en el inicio o bien porque no se han puesto en manos de un profesional para su tratamiento. Y también es importante señalar que cuando uno ha padecido una enfermedad de la depresión, hay más riesgo de volver a sufrir una segunda recaída. Por tanto, las personas que ya han sufrido esa depresión es muy importante que estén alertados de los síntomas que conocen para ponerse en tratamiento de forma inmediata. Insisto en ello, de verdad que el tratamiento psicofarmacológico y terapéutico es muy importante que se haga de forma prematura. ¿Cuáles son las consecuencias de esta depresión? Pues tenemos un incremento de la mortalidad. Tenemos, además, cuando una persona sufre depresión, hay mayor riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares, además de diabetes y hipertensión, infartos agudos de miocardio. Es 21 veces superior el riesgo de sufrir un suicidio en población con depresión que en la población en general. Recordemos que aproximadamente hay 10 muertes por suicidio al día. La OMS dice que entre los 15 y los 44 años es la primera causa de discapacidad, la primera causa de baja laboral. Y aproximadamente cuando se tiene depresión hay una discapacidad completa de una media de 47 días al año y una discapacidad parcial de 60 días al año. Cuando uno tiene depresión se sufre un deterioro funcional y social, además de no tener relaciones con sus amigos, con sus familiares, aparece ese deterioro, esa incapacidad para realizar sus tareas diarias. Y se valora en unos costes indirectos de 54.000 millones de euros por la pérdida de productividad laboral, bajas por enfermedad y una jubilación anticipada. Con todo ello, creo que hay que hacer hincapié en valorar y en diagnosticar una depresión precoz. ¿En qué nos tenemos que fijar? Nos tenemos que fijar en si hay un ánimo bajo y tristeza, por supuesto, que este es el concepto de la depresión. Cuando uno tiene ánimo bajo durante varios días, no solamente un día, uno puede tener un bajón de un día, 2 días, pero cuando eso persiste en el tiempo, durante 2 semanas, esa tristeza, ese decaimiento, hay que alarmarse, hay que alertarse. ¿Y qué otros síntomas son los que acompañan al trastorno depresivo? Bueno, pues dentro de los más frecuentes es el trastorno depresivo mayor y un trastorno depresivo persistente o distimia. El trastorno depresivo mayor, por definición y según el DSM-5, dice que tiene que haber al menos un síntoma de los siguientes: o el ánimo depresivo o tristeza, o bien la anedonia, que es la ausencia de, o parcial o total, de sentir placer. Cuando existe uno de estos dos, podemos empezar a pensar ya en el trastorno depresivo mayor, que se acompaña de al menos 5 de los síntomas siguientes que voy a relatar. Puede haber pérdida importante de peso o puede haber un aumento importante de peso durante un tiempo corto, no un tiempo largo. Además, insomnio de evolución de días o una hipersomnia. El paciente refiere que no duerme por la noche, que se despierta mucho, que le cuesta volver a coger el sueño. Además, puede producirse también una hipersomnia diurna, que no puede mantenerse en el trabajo. O puede también manifestar agitación o retraso psicomotor, un enlentecimiento en todo lo que hace, o estar inquieto. Otras veces se manifiesta una fatiga o una pérdida de energía, esa situación que te dicen: no, estoy cansado, no puedo hacer todo lo que tendría que hacer y habitualmente hago, estoy con falta de energía. También el paciente muestra en muchos casos un sentimiento de inutilidad y de culpabilidad. Se culpan de estar sufriendo esa depresión. Se sienten culpables de una enfermedad. Y yo les digo: pero si estáis enfermos. No, es que no puedo, es que ¿cómo no puedo hacer esto? ¿Cómo no puedo realizar mi trabajo? Me siento mal por no poder llevar a mis niños a tareas recreativas. Me siento mal por no poder salir a cenar con mis amigos.
Luego también muchas veces se manifiestan una disminución de la capacidad para concentrarse, para prestar atención y también para tomar decisiones. Por supuesto, tenemos en muchos casos ese sentimiento de muerte, de quererse morir, de querer desaparecer. ¿Cuántas veces nos dice un paciente, si me diese un infarto ahora mismo, si me cayera, si tuviese un accidente, no me importaría desaparecer? Muestran ese sentimiento de incapacidad para seguir vivos, incapacidad para afrontar la vida, incapacidad para seguir adelante. A mí me ha resultado muy importante la exploración del paciente en la consulta. Creo que a veces nos quedamos cortos haciéndoles preguntas. Y cuando yo estudié mi tesis, pues un cuestionario que utilicé, primero por ser español y porque creo que tenemos que potenciar lo nuestro, pero este cuestionario, el CED-D, es un cuestionario heteroaplicado de 63 ítems, es decir, 63 preguntas que se le pueden hacer al paciente para explorar bien si hay o no depresión y cuánto grave es esa depresión. Este cuestionario está dividido en cuatro dimensiones. Estudia, por un lado, el humor depresivo. En segundo lugar, estudia la anergia. En tercer lugar, la discomunicación. Y en cuarto lugar, la ritmopatía. ¿Qué quiere decir todo esto? Pues mirad, este cuestionario de 63 ítems utiliza 20 preguntas para estudiar el humor depresivo, para ver cuánto deprimido, cuánta tristeza tiene el paciente. Se hacen muchas preguntas, además de preguntarle si se siente triste, si siente amargura, se le pregunta si existe inquietud, ansiedad, miedo, si llora con facilidad, si siente sufrimiento por vivir, le pesa la vida. Son preguntas que a veces, cuando no se hacen, nos perdemos mucha información del paciente. Además, otra dimensión que estudia es la anergia y es esa falta de energía que a veces dicen, estoy con falta de energía, pero si además ahondamos en 14 preguntas para valorar la anergia, tendremos además mucha más información. A veces está relacionado el estreñimiento, la diarrea, si tiene malas digestiones, si se queda de boca, si se pasa en la cama más tiempo de lo habitual, si le cuesta pensar. Luego, la tercera dimensión, que es la discomunicación, para valorar si el paciente tiene esa incapacidad para relacionarse con los suyos, para salir, no tiene ganas de quedar con los amigos, no tiene ganas de quedar con la familia. Cuando le llaman por teléfono se ve desganado, no tiene ganas de contestar. Pues este cuestionario tiene 14 preguntas también para su evaluación. Y, en cuarto lugar, la ritmopatía, es decir, valora la alteración del ritmo vigilia-sueño. Valora si le cuesta dormir, si se despierta mucho, si se despierta antes de lo habitual y no puede conciliar el sueño de nuevo, si además se encuentra peor por la mañana o por la noche, si varía de cómo dormía antes y cómo duerme ahora. Es decir, hay que explorar mucho y los pacientes tienen que ver si ha habido un cambio en su vida. Hay veces que te encuentro triste, pero es que además ha habido cambio en muchas facetas de mi vida. Ha habido mucho cambio en muchas cosas. Ha habido cambio en la alimentación, en el sueño, en la forma de relacionarme, en las ganas de hacer cosas, en terminar tareas que antes terminaba con facilidad y ahora no termino. Hay muchos síntomas que nos perdemos muchas veces y que son fundamentales para hacer una buena exploración y para acudir además al profesional que nos ponga en tratamiento de forma inmediata. Si nos fijamos en la dimensión 1, en el humor depresivo, hay una sola pregunta que hace referencia a la falta de placer o de alegría. Y como os he dicho antes, para el diagnóstico del trastorno depresivo mayor hay dos síntomas que son fundamentales y que uno de los dos debe estar presente, o bien la tristeza o la anedonia o la falta de placer. Y sin embargo nos fijamos que en este cuestionario solo hay una pregunta respecto a la falta de placer. Es verdad que nosotros a veces preguntamos al paciente, ¿disfrutas con las cosas? No, y ahí nos quedamos. Yo voy más allá. Yo creo que hay que seguir explorando más de cerca la anedonia. Y os diré por qué.
La anedonia es verdad que es la ausencia parcial o total de sentir placer. Ya lo describe por primera vez Ribot en 1987. Quiere decir que este término es un término muy nuevo, es un término que se ha creado hace poco, es un concepto que sí se tenía antes, ¿no? La melancolía, la forma de disfrutar, pero llamarle anedonia como tal es ahí, en 1987, cuando Ribot crea este término, ¿no? Es la falta de edos, la falta de placer. Más adelante, ya en Berrios y Olivares describen diferentes tipos de anedonia. Hay una falta de disfrute de placer con la comida, con la bebida, versus una falta de placer de disfrute social, de disfrute de reuniones, de no querer disfrutar con los amigos, con los eventos, con esas fiestas que muchas veces nos motivan y los ilusionan por seguir adelante, ¿no? Y por hacer cosas, ¿no? Cuando uno se levanta o cuando uno planea su calendario, pues tengo esta celebración el sábado o el domingo, todos son motivos de disfrute y sin embargo eso falta. Daros cuenta qué importante, ¿no? O sea, que te falte algo con lo que te motivas y con lo que disfrutas y te ilusionas. Por eso la importancia de la anedonia. Por eso yo creo que es importante mantener ese edos, mantener esa ilusión, esa motivación, que es el motor muchas veces de nuestra vida, ¿no? De los disfrutes. Imaginaros qué triste cuando una persona está en tu despacho, viene a consulta y te dice que está en plano, que no disfruta con nada. A mí me da un poco de miedo y un poco de vértigo, porque realmente es a veces el motor para pensar si aparece en medio un fracaso o aparece un estrés o aparece un trauma, el motor para quererse morir, ¿no? Y para hacer un intento autolítico, porque si además de ese trauma no disfrutas, no tienes ilusión, no tienes motivación, pues todo se junta y todo potencia muchas veces el horror del suicidio. Bueno, siguiendo con los tipos de anedonia, también hay una anedonia anticipatoria y otra consumatoria. Muchas veces uno no tiene ilusión, no se motiva por hacer algo, pero una vez que lo hace, disfruta. Ese caso sería anticipatoria. Sin embargo, muchas veces es consumatoria, es decir, yo tengo ilusión, quiero ir a ver un partido de fútbol, quiero hacer algo, quiero hacer un evento, pero cuando voy no disfruto, no me satisface lo que he hecho, ¿no? Con la ilusión que yo tenía y no me satisface. Volvemos a lo mismo. Podemos valorar la anedonia con la pregunta de ¿disfruta usted? No disfruto. Pero podemos ir mucho más allá y podemos ahondar en ese síntoma con 14 ítems. O sea, cuánto importante es la exploración del síntoma, la exploración de la patología. El preguntarnos, yo disfruto, pero a ver, me he preguntado si disfruto con ese colacao que disfrutaba antes, o disfruto con ese baño de agua templada o agua fría que disfrutaba antes, o disfruto con ese aroma de las flores. Ahora de repente paso por unas flores que huelen fenomenal y no disfruto, no me motiva, ¿no? O con ese aroma de un pan recién hecho, ¿no? Disfruto con esa llamada de teléfono de un amigo que digo, ay, qué bien, voy a hablar con este amigo. O disfruto con esos nietos que a veces disfrutaba y ahora no disfruto. Todas estas preguntas hay que hacérselas, porque la suma de todos estos no disfrutes, o si disfruto mucho o poco, nos da también una idea de cuánta depresión hay, nos da una idea de cuánto enfermo estoy. Y eso es muy importante. Yo señalo aquí una escala que a mí me gusta mucho, que es la de SAPS, que es la gold standard para el diagnóstico de la anedonia, de la escala de placer de Snaith-Hamilton, que es la que utilicé yo en mi tesis y la verdad es que me dio buen resultado. Hay veces que lo he referido, que la anedonia está presente en pacientes con ideas autolíticas. Exploramos pacientes que vienen con ideas autolíticas, exploramos la anedonia y tienen anedonia. Bueno, Lucas en 2018 hizo un estudio de pacientes con ideas autolíticas y todos tenían niveles altos de anedonia. Todos, es importante, ¿eh? Sin embargo, todo el mundo que tiene anedonia no tiene ideas autolíticas. Me gustaría hacer referencia a las conclusiones que yo obtuve del estudio de la anedonia en la depresión en mi tesis y por qué estudio la anedonia.
Bueno, pues estudié la anedonia porque cuando tratábamos a pacientes con depresión, al final del tratamiento, en muchos casos mi equipo y yo nos dábamos cuenta que quedaba residual, que quedaba algo, ¿no? Cuando te dicen, no estoy muy bien, pero hay algo, y ese algo es el no disfrute. Pero no disfruto igual que disfrutaba antes, pero no me hace la misma ilusión que me hacía antes el salir con mis amigos o el quedar con mis nietos. Es decir, ese residuo que quedaba ahí nos hizo pensar que había algo que estábamos haciendo mal, o bien que el tratamiento no llegaba a todos los síntomas, que no llegaba a la anedonia. Entonces, en las conclusiones de la tesis concluyo que efectivamente la anedonia no solamente es un síntoma y es un concepto único, sino que es un síntoma complejo, ¿vale? Y que requiere varios instrumentos para su estudio. Además, también, cuando existe anedonia, existe una simbología depresiva mayor. Hay mayor sintomatología depresiva generalmente asociada a la anedonia. ¿Qué pasa? Que muchas veces al inicio del diagnóstico, como existe tanta sintomatología depresiva como es el llanto, la falta de ilusión por hacer cosas, la apatía, el no centrarse en el trabajo, toda esa sintomatología que he dicho antes, ¿no? Incluso pues la desgana, la anergia, pues nos hace como que le demos menos importancia a este síntoma. Y sin embargo, veréis, hemos visto que cuando al final del tratamiento existe anedonia, es que esa anedonia podía existir al inicio. Entonces, el tratamiento no ha sido eficaz, el tratamiento convencional no ha sido eficaz con la anedonia y permanece al final. También hemos visto que la anedonia es un componente que se asocia más a la anergia, a esa falta de energía, y menos al humor depresivo, cosa que pensábamos que era al revés, ¿no? Que estaba más asociado, de hecho está en la dimensión 1 del humor depresivo, sin embargo en los pacientes con anedonia hay mucha más anergia. Además, también hemos visto que hay una anedonia que podría estar asociado a un elemento estructural de personalidad, es decir, que hay pacientes que ya tienen esa anedonia de inicio y que luego además se sobreviene un trastorno depresivo. En esos casos el tratamiento es también mucho menos eficaz. Y también pensamos que a veces la anedonia puede quedar como algo residual al final y entonces ser también lo que lleva a un trastorno depresivo o distimia. Existen, como os he dicho además, bastantes síntomas que enmascaran en muchos casos esta anedonia, pero yo creo que el tratamiento debe estar focalizado sobre todo, primero, al trastorno depresivo con psicofármacos del tipo inhibidores de captación de serotonina, noradrenérgicos, estabilizadores del ánimo y la psicoterapia. Yo a los pacientes siempre les aconsejo psicoterapia y fármacos. ¿Por qué? Porque con la psicoterapia en el inicio no es suficiente para quitar estos síntomas que pueden llevar en muchísimas ocasiones a un horror, ¿no? Si no se tratan adecuadamente, porque desespera. O sea, es que los pacientes que están con depresión están desesperados, o sea, no pueden aguantar más. Y estar hundido ahí, estar en lo más hondo del pozo, es un horror porque piensas que no vas a salir. Tienen que tener mucho apoyo por parte de los familiares, mucho apoyo por parte de los profesionales y un seguimiento continuo por parte del profesional. Tienen que ir a las sesiones, tienen que ir a las citas y muchas veces el familiar es el que debe de entenderles y acompañarles. Y dejemos estas frases típicas de, bueno, no te preocupes, si esto te lo arreglas con un viajecito, esto se arregla con una copita, vamos a salir de cena, esto tienes que echarle valor y no te preocupes. Sí, hay que echarle valor, pero no hay que olvidar estos antidepresivos, no hay que olvidar esta psicoterapia. De verdad que muchas veces no somos conscientes, no nos podemos poner en los pies del que sufre realmente una depresión. O sea, imaginaros estar en un pozo hondo, oscuro, donde no ves salida, no ves dónde agarrarte.
y tienes que echar esa mano para que te vean, para poderte agarrar y para poder subir hacia arriba. El paciente que está metido en una depresión no ve, de verdad, no ve, o sea, está ciego. Hay que ayudarle, insisto en esto, insisto mucho, porque cuando les escuchas es que están desesperanzados y eso es una situación horrorosa que te puede llevar a complicarte la vida e incluso a perderla. Y por último, los tratamientos de la anedonia residual, los últimos estudios que se han hecho, pues se ha hecho con fármacos que mejoran la transmisión de dopamina y noradrenalina, como la gomelatina o el bupropion, que es un agonista de la dopamina. Y últimamente Winner en 2019 ha utilizado la ketamina. También existe un pensamiento, ¿no?, de ver la anedonia como un síndrome, como un estado rasgo, y ya lo decía Bonanni, ¿no?, que la anedonia puede considerarse como no solo como un síntoma, sino como un síndrome. Y os animo para, de verdad, que estéis con ojos abiertos, con manos extendidas, acogiendo a estas personas que os digan: me han diagnosticado una depresión, o yo creo que estoy muy mal, yo creo que estoy mal, necesito que me vea un psiquiatra. De verdad que acompañar a estos pacientes al psiquiatra, acompañarles en el camino, extenderles manos y decirles que de esto se sale, que el tratamiento, aunque tarda, porque es verdad que en el inicio no es un tratamiento eficaz a los 2 días o 3, sino que hay que esperar el mes, por lo menos. Yo siempre les digo, démonos de margen un mes y medio, para empezar a ver la luz, para empezar a ver cómo caminamos y cómo vamos viendo esa luz que nos da la esperanza de que esto se pase y que esto se cura. ¿De acuerdo? Así que muchísimas gracias de nuevo a todos vosotros. Muchas gracias por la invitación de nuevo y gracias por vuestra escucha, y quedo para vuestra disposición en todo lo que necesitéis y la ayuda que os pueda prestar. Muchas gracias. Alguna vez que no podría ser, quien te dijo que nunca podrías tú llegar. Mentiras, mentiras. Pues buenos días, para mí es un placer estar con todos ustedes. Yo soy José Ramón Pajés y soy el coordinador nacional de la Fundación ANAED, una fundación sin ánimo de lucro de ayuda a la depresión. Nosotros somos una fundación que nacimos en el 1994 como una asociación de pacientes. En principio nosotros éramos Asociación Nacional de Ayuda a Enfermos de Depresión y después ya nos convertimos en el año 2002 en una fundación. Tenemos como principal objetivo el ayudar a los enfermos de depresión y a sus familias. Para nosotros es muy importante que las familias tengan el apoyo de la Fundación, porque si un enfermo no entiende la depresión, no entiende la enfermedad, muchísimo menos la puede entender una persona que está al lado y que no la sufre, porque no sabe qué es lo que pasa. Muchos interpretan que una persona con depresión es una persona floja, otros interpretan que es una persona que pues simplemente está triste, pero que no quiere trabajar o que no quiere hacer cosas. Pero la depresión es algo muchísimo mayor y que está afectando a muchísimos miles de personas en nuestro país. Nosotros nos dedicamos a lo que ustedes ven, a la información, la formación, el conocimiento de esta enfermedad. Hacemos todo tipo de actividades para poder conseguir que esta enfermedad sea una enfermedad que sea aceptada por la sociedad, que es nuestro mayor objetivo, porque lo peor que tenemos en esa enfermedad es el estigma. Precisamente nadie habla de que está deprimido. En el trabajo, aunque lo estés, no lo comentas porque tienes miedo a que te despidan o que te traten de loco o que traten de pensar que tú eres simplemente un vago que no quieres trabajar. Estamos ahora mismo en 63 centros en todo el país. Son centros concertados, son psicólogos clínicos que tienen sus despachos propios, que tienen experiencia demostrada en la depresión y que tienen pues mucho bagaje o mucha experiencia en combatir todo tipo de enfermedades que tienen
que ver con la depresión. Saben ustedes que la depresión es una enfermedad transversal, que en muchas ocasiones viene sola y en otras ocasiones viene pues simplemente por una diabetes, viene por un problema endocrino, viene por un problema de cambio hormonal, viene por un problema de alguien que no supera un duelo o que no supera un estrés determinado. Estos 63 psicólogos están en España y en Portugal y son los que aplican las terapias que nosotros consideramos más oportunas. Hacemos campañas de prevención, hacemos campañas de en asociaciones y de concienciación y de lucha contra el estigma, como les decía antes. Normalizamos la enfermedad, vamos a colegios, a institutos, a universidades, asociaciones de pacientes, asociaciones vecinales, de forma que al final lo que intentamos, al igual que está haciendo por ejemplo la Barandilla, que lo hace desde hace muchos años y muy bien, difundir sobre todo las enfermedades para que se conozcan. Se tiene miedo a lo que no se conoce. En el momento en el que una enfermedad empiezas a conocerla y empiezas a saber hasta dónde te puede afectar o hasta dónde no, y sobre todo cómo combatirla, ahí le perdemos el miedo y por lo tanto se acaba con el estigma. ¿Qué campañas estamos haciendo? Pues principalmente hay una campaña que a nosotros nos encanta, que llevamos desde el año 2015 trabajando en ella, que se llama Saber que se puede. Hemos hecho 5 cortometrajes en los que estos cortometrajes son de jóvenes de 14 a 29 años, para mujeres maltratadas sobre todo, es decir, que han sufrido el maltrato o la discriminación, para las personas mayores que en muchísimos casos tienen depresión. La sociedad en muchas ocasiones también considera que la depresión en los mayores es algo habitual y que es normal, pero no lo es en absoluto. Una persona con 90 años tiene que ser tan feliz como una persona de 50 y por lo tanto hay que buscar la manera de que esas personas puedan superar la depresión. El VIH es otro de los grandes retos de la Fundación ANAED, porque hay muchísimas personas que cuando se le ha diagnosticado el VIH tienen una enfermedad con estigma y por lo tanto también tienen un acceso directo a la depresión. Y el cáncer de todas las edades es lo que nos preocupa muchísimo también, porque el cáncer es una enfermedad que está afectando a muchísima gente y no solamente afecta a una persona, sino que afecta a toda su familia, al igual que ocurre con las depresiones. Por eso hemos hecho 5 cortometrajes diferentes, hechos por los propios protagonistas que han sufrido o que están sufriendo este tipo de desaventuras, diría yo, y que muchos de ellos lo han superado y que nos enseñan cómo superarlo. En nuestra página web pueden ver ustedes en www.fundacionanaed.org, pueden ver precisamente esta campaña de Saber que se puede, pueden ver los cortometrajes que ha recibido ya algunos premios y estamos pendientes de participar en otros festivales donde seguro que tendremos alguno más. Saber que se puede lo que trata es de activar la participación social. Lo que intentamos es promover la salud mental y con la lucha contra la depresión en todos los sentidos. Y también queremos informar a esos grupos sensibles que acabamos de mencionar ahora, pero también a otros muchos grupos sensibles, por ejemplo, a grupos que están, como son los trabajadores que sufren bullying, o como, por ejemplo, las personas que tienen otro tipo de enfermedades, un ELA, o personas que están en paliativos, o personas que tienen otro tipo de problemas, o por ejemplo la exclusión social que tanto se está dando en nuestro país y cada vez más por las políticas que se están aplicando en toda Europa y que están provocando de alguna manera que tengamos cada vez más pobreza, cada vez más brecha económica y cada vez más brecha digital. Poco a poco estamos logrando bajar el número de depresiones, pero lo que ocurre es que cada vez hay más depresiones y cada vez hay más personas sensibles a la depresión. Por eso es un problema que nosotros creemos que hay que luchar entre todos y por eso estamos aquí, para que ustedes, desde su casa, desde su trabajo, desde donde puedan, también echen un cable, porque es una enfermedad que nos afecta o nos va a afectar a todos directa o indirectamente. Los datos sobre la depresión son desalentadores, la verdad. Es la segunda discapacidad en el mundo en este momento. En el año 2030 va a ser la primera causa de discapacidad. Eso significa que muchísimas personas con 30 años que han estudiado, que han forjado su vida, que se han hartado de estudiar y de trabajar, pues a lo mejor cogen una depresión y tienen que darse de baja por discapacidad y van a estar el resto de su vida cobrando una pensión, van a estar sin producir, pero encima van a estar enfermos. Es decir, van a estar dependiendo de todos los recursos de los demás. Esto es una debacle económico que cuando los estados empiecen a hacer
cuenta, se van a dar cuenta de que lo primero es prevenir, porque en el momento en el que tengamos un problema como ese, vamos a ver quién paga toda esa factura de la depresión. Ahora mismo la primera causa de discapacidad en mujeres, hay 2.400.000 personas afectadas, pero además yo añadiría familias afectadas, porque la depresión tiene la cualidad de que desestructura familias y hace que muchas de ellas terminen en divorcio o separados o en suicidios no deseados. De cada 100 suicidios podemos decir que hay 22 personas varones por cada, 22 personas mujeres por cada 100 personas que lo sufren y 78 personas que se suicidan siendo varones. El ratio por sexo es que la depresión, de cada 100 personas, 75 son mujeres, 25 son hombres, y como ven, los suicidios son al revés. De cada 100 personas que se suicidan, 78 son hombres y 22 son las mujeres. Eso no quiere decir que las mujeres no lo intenten, porque hay 20 intentos de suicidio por cada suicidio que se produce, y significa que las mujeres lo intentan muchas veces, pero con sistemas mucho menos letales que los hombres. Las bajas por depresión quintuplican a cualquier enfermedad habitual. Además, el 30% de los antidepresivos prescritos por médicos de familia son medicamentos antidepresivos. Y podemos decirles que hace 3 años aproximadamente ya se calculaba que en España se consumían 80 millones de antidepresivos por año. 80 millones de cajas de depresivos. Imagínense la cantidad cómo va. En España hay 6 especialistas de salud mental por cada 100.000 habitantes. En Europa son 18 especialistas por cada 100.000 habitantes. Imagínense la escasez y la deficiencia que tenemos a nivel de salud mental. También les puedo decir que para más INRI, en Andalucía ya no son 6, son 3 personas de salud mental para atender a 100.000 habitantes afectados. En el mundo hay 800.000 suicidios al año. Podemos decirle que el suicidio es el número de muertes mayor que se produce por encima de los accidentes de tráfico y sobre todo por encima de todas las guerras. No hay ninguna guerra en el mundo, ni todas las guerras sumándolas, suman 800.000 personas muertas al año. Es la novena enfermedad crónica en población de 15 a 99 años, supone 60 veces más muertos que la violencia de género, y el INE dice que en el año 2020 tuvimos 3.941 suicidios y que hubo 78.800 intentos. Ahora mismo, otro dato nefasto es que es la primera causa de muerte en jóvenes, causa no natural de muerte en jóvenes. También podemos decir que es curioso que cuando la sociedad quiere y se lo propone, puede ponerle los pies delante de algo para que no siga aumentando. ¿Saben ustedes que en el año 1980 los accidentes de tráfico eran 6.000 personas al año las que morían? Y que gracias a las campañas de tráfico, a la concienciación, a todas las medidas que se están tomando, hemos pasado de 6.000 muertos al año a 1.200 apenas. Eso se puede conseguir con la depresión y con el suicidio. 11 personas se van a morir hoy, víctimas del suicidio, y la verdad es que estamos haciendo muy poco para solucionarlo. Las causas más frecuentes son las que ustedes están viendo: abusos, trastornos de salud mental, acoso, conducta alimentaria con problemas de trastornos de personalidad, identidad sexual, desequilibrios hormonales, entre otros muchos más. También tenemos en los mayores, por ejemplo, la soledad, la autoestima deficiente, el abandono familiar, la brecha económica, la brecha digital, que también está haciendo que nuestros mayores, que ya estudiaron y tuvieron toda una vida de experiencias, ahora vuelven a ser analfabetos, que están alejados hasta, como hace poco hemos visto, alejados hasta de los bancos. Es decir, ya no pueden ni disponer de su dinero sin tener que estar rogándole a alguien que le haga el favor de sacarle dinero o meter dinero en el cajero automático, ¿no? Hay también dificultades en aceptación de la edad. Es difícil que una persona llegue a 80 años y sepa que poco a poco va camino de la muerte, que cada vez va a ver peor, va a tener menos capacidades, que cada vez va a tener menos reflejos, y eso es difícil de digerir si no se tiene muy bien amueblada la cabeza y con muchas herramientas para poder afrontar la muerte de una forma diferente, ¿no? Son también los síntomas, son muchos síntomas cognitivos. Ahí tienen todos los déficits de aprendizaje, indecisión y tomar decisiones,
la percepción catastrófica. Tenemos muchos síntomas, pero lo que quiero decirles, mientras ustedes leen esto, es que no hace falta que uno tenga un síntoma para tener depresión, en absoluto. Una depresión no es estoy depre, como dicen muchos, porque hoy me he levantado con el pie izquierdo, o porque hoy estoy mal, o porque me ha dejado mi novio, o me ha dejado mi novia. Una depresión hay que tener varios meses en los que el estado de ánimo y que físicamente te sientes muy mal durante varios meses seguidos. Hasta normalmente las 12, 14 semanas se considera que podía entrar en depresión. No es algo que sea una semana porque has tenido un contratiempo. Y tampoco una depresión es cuando tienes algunos síntomas como los que estamos viendo y que son síntomas sueltos. Es decir, yo puedo tener una alteración del apetito o puedo tener una alteración sexual y eso no significa que voy a tener una depresión. O si no duermo bien durante una semana o durante 2 semanas, no significa que tenga una depresión. Significa que tengo problemas del sueño, que tengo que solucionarlos, pero no tiene por qué ser. Por lo tanto, una depresión es digamos que el gazpacho que se hace con una serie de síntomas alrededor de todos estos que les estamos contando. ¿Consejos que podemos darles? Pues en principio, hablarlo. Hablar es lo fundamental y lo principal. Des en cuenta que una terapia empieza siempre por hablar y empieza por contar lo que pasa. Igual que cuando tú estás en una enfermedad cualquiera que sea, el primer paso es contar la enfermedad que tienes para que los médicos te puedan decir cuál es el diagnóstico y poder poner soluciones. Primero tienes que contarlo. Si tú no te encuentras bien, no esperes, cuéntalo, simplemente. Lo cuentas y seguidamente en tu entorno tienen que saberlo, tienen que saber que no estás bien para que tampoco te exijan el nivel de buen humor que te pueden exigir todos los días o las ocurrencias que puedas tener, ¿no? Tienen que saber que tú no te encuentras bien, eso es normal, no hay que avergonzarse de ello. Una persona que tiene un esguince tampoco tiene que avergonzarse porque está cojo unos días. Una enfermedad es algo que tenemos que tener, somos humanos y si fuéramos perfectos no seríamos humanos, sino que seríamos otra cosa que todavía no está inventada, ¿no? Hay que hablar con el médico de familia, hay que buscar profesionales sanitarios. En caso de pensamientos autolíticos hay que decirlo inmediatamente en tu entorno, los pensamientos que tengas. ¿Sabes que estoy pensando en que me quiero morir? ¿Sabes que estoy pensando en que me voy a suicidar? ¿Sabes que estoy pensando en esto? No sé por qué. Tengo que buscar una solución, ayúdame. Eso hay que hacerlo tanto en el 024, en el 112 o en los números que tiene también la Asociación de la Barandilla, que han funcionado también con el 91 385 385. Hay que contactar con grupos de apoyo, de asociaciones que te puedan ayudar, practicar actividades físicas, porque el físico cuando se mueve crea endorfinas y crea las hormonas de la felicidad. De hecho, cuando uno va al gimnasio, después se siente como que está muy eufórico y muy contento y muy feliz y parece como que el cuerpo fuera nuevo, ¿no? Esa es una sensación que la crea el propio cuerpo cuando hace ejercicio. Y no hace falta que el ejercicio sea ir al gimnasio o ser un gimnasta. Hacer ejercicio significa, por ejemplo, caminar o significa pasear, pero sobre todo recomendamos que sean sitios abiertos, en campos, en sitios donde uno pueda estar en un entorno bien, que esté bien. Hay que buscar una alimentación adecuada. La mediterránea es perfecta para cualquier enfermedad, pero también para la depresión. Y hay que potenciar los entornos de confianza y potenciar personas con las que estemos a gusto. Y hay que tomarse las cosas de decir, voy a tomarme todas las licencias que pueda para ser feliz. Y si hacer crucigramas me hace sentirme bien, voy a hacer crucigramas o voy a pasear o voy a hacer lo necesario. Hay que ir a la cama solamente cuando se tenga sueño o para mantener relaciones como es normal, pero no para estar en la cama tumbado durante el día. Es mejor estar en un sillón y hay que ir cansando el cuerpo para poder dormir mejor por la noche. Hay que estar 15 o 20 minutos esperando a ver si te duermes y si no, levántate, tómate un vaso de leche, puedes ponerte a leer un poco a ver si te entra el sueño y vuelve otra vez a intentarlo. Hay que caminar 1 hora diaria por todo el estado físico que necesitamos tener. Cualquier enfermedad te pide que tengas 1 hora diaria de caminar. Hay que seguir a pie de la letra los tratamientos y hacerle caso a los farmacéuticos y tener en cuenta que los fármacos para la depresión o para el estado de ánimo tienen una peculiaridad y es que hasta los 15 o 21 días no te empiezan a funcionar. Y que es más, si te funcionan antes, a lo mejor resulta que te sientes peor incluso. Pues aunque te sientas peor, hay que seguir tomándolo. Eso es como cuando una pastilla para el cáncer dices que me trae problemas de estómago.
La quimioterapia también da grandes problemas y, sin embargo, seguimos con la quimioterapia porque sabemos que hay soluciones para el cáncer. Y hay que seguir una dieta sana y equilibrada y seguir las instrucciones de los farmacéuticos. Hay que aumentar el consumo de frutas, como estas que estamos viendo, las legumbres, los frutos secos, las semillas, alimentos ricos en ácidos grasos polisaturados y los ácidos omega 3 y los mariscos. Eso levanta muchísimo el ánimo y eso genera muchas hormonas. Hay que buscar ayuda especializada, incidir en que si tienes depresión o que si alguien tiene depresión en tu casa, no es culpable. Tú no eres culpable cuando un cáncer te entra. Tú no eres culpable de tener un resfriado. Tú no eres culpable de que te has tenido un esguince. No eres culpable. Por lo tanto, en esto tampoco eres culpable ni hay que buscar culpables en ningún sitio. Y lo que hay que hacer es lo mismo que hacemos con nuestros coches. Si tú ves que tu coche no funciona, lo vas a llevar al taller. ¿Por qué no haces lo mismo contigo? Y si te quieres un poquito o quieres a tu familiar, llévalo al taller de las personas que son los médicos que están cerca de ti. Hay que seguir las instrucciones de los medicamentos. Hay que tener medicamentos en los que no se pueden modificar si no se tiene una supervisión por parte de ellos. Hay que evitar todo tipo de consumo de alcoholes, drogas, excitantes, etcétera. Hay que advertir de los posibles efectos secundarios que pueda tener o la pérdida de peso. Y hay que procurar aminorar el miedo que tienen los pacientes a las pastillas o medicamentos de la salud mental. Y eso es todo, chicas y chicos, amigas y amigos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este pequeño curso. Y nosotros vamos a dejarles ahora con un paciente que creo que va a contarnos una experiencia seguro que les va a ayudar a muchos. Muchísimas gracias por todo. ¿Quién te dijo alguna vez que no podría ser? ¿Quién te dijo que nunca podrías tú llegar? Mentiras. Mentiras. ¿Quién maldijo tu existir antes de empezar y te dijo que no sirves, que no eres capaz? Mentiras. Pues nada, aquí continuamos. Soy Ana Lancho, la directora del Hospital de Dialagman, y continuamos con nuestro taller de depresión. Nos ha hablado Marta Presa, la doctora Marta Presa. Nos han hablado también de ANAET, el presidente de ANAET, y ahora tenemos con nosotros a Denis Muñoz. Él nos va a contar cómo se ha encontrado con esa depresión que le vino y sobre todo cómo se encuentra ahora. Nos va a dar su testimonio, que yo creo que va a ser súper importante y muy necesario para la gente que nos escuche. Denis, muchas gracias por tu colaboración y bueno, seguro que esto va a ayudar a mucha gente. Así que cuando quieras, aquí te dejo con los micrófonos. Muchas gracias, Ana. Pues nada, yo he querido compartir mi experiencia con la gente porque lo considero una de las fases finales de la recuperación en sí. Yo ahora mismo estoy perfectamente recuperado de la experiencia que viví. La verdad es que ha sido un camino largo donde he aprendido muchas cosas sobre nuestra forma de ser, de las personas en general, más que de mí mismo, de cómo funcionan el sistema del miedo, de la ansiedad. Yo primero, mi experiencia empezó por una crisis de ansiedad generalizada que me duró unos 6 meses, en la que empecé a desarrollar síntomas psicomáticos, disnea, falta de respiración, opresión en el pecho, y después de ese preámbulo, la depresión, vamos a decir, ya empecé a tener los síntomas de la depresión. Pero voy a empezar por el principio, en lo que yo creo que fueron los cimientos de lo que posteriormente fue la depresión en sí. Yo, para que quien nos esté escuchando, pues a lo mejor pueda empatizar un poco con mi historia. A mí empezó a formarse todo en una edad muy temprana. Entre los 5 y los 6 años yo empecé a sufrir acoso en el colegio, lo cual, bueno, por sí mismo no era un acoso muy severo, no era algo que derivara después en la depresión en sí, pero se me fue acumulando con otras cosas, con la separación de mis padres, que siempre conlleva pues
pues presenciar una serie de circunstancias dañinas para la mente. Esa separación acabó con un abandono. Mi padre con 7 años decidió irse por sus propios problemas. Ahora entiendo que probablemente serían bastante graves después de lo que yo mismo he vivido. Una de las cosas que me ha dado la depresión es ser mucho más capaz de entender el mundo oscuro de las personas y el por qué hacen cosas que pueden ser reprobables. Yo mismo me he visto en esa situación. Así que nada, bueno. Después de lo que hablo, de los 7 años, a los 7 años ese fue mi padre, nos mudamos y bueno, tuve la mala suerte de que el maltrato me siguió al pueblo nuevo donde nos fuimos. El maltrato me refiero en el acoso escolar. Y ahí en realidad fue donde empezó a generarse los cimientos de la depresión en lo que yo considero que fueron los inicios, porque no fueron tanto los hechos como las conclusiones que yo saqué al respecto. Yo saqué conclusiones de que no merecía la pena tanto estar con las personas, era mejor estar solo por el peligro que acarreaba, que la gente no ayudaba, porque tuve la mala suerte también de que al mudarnos acabamos en la unidad familiar de mis abuelos y mi madre no tenía una buena relación con mi abuelo, entonces no había el apoyo necesario en la familia para que yo pudiera expresarme o hablar o dar a entender lo que me pasaba, y se cocinó todo a fuego lento en mi cabeza, formando, ya digo, no fue tanta la experiencia en sí, no fue que me pasaran cosas malas, como las conclusiones que yo saqué del mundo y de mí mismo al vivirlas, lo que posteriormente yo entiendo que llevaron a que mi sistema, porque yo lo viví como si mi cuerpo, más que mi mente, yo estaba fuerte anímicamente de la cabeza. Yo tenía, al final, yo después de todo esto que cuento, empecé a hacer muchas actividades, por ejemplo, me dio por hacer muchos deportes de riesgo, etcétera, etcétera. Y aproximadamente con mis 19, 20 años fue cuando ya pues estaba aguantando demasiado estrés por mi forma de ver a las personas, porque tenía mucha ansiedad social, por el tema del acoso. Me forzaba mucho a estar con la gente, a intentar ser exitoso bueno, ya sabemos que toda la gente de 19 años, 18 años, mucha gente lo que quiere es ser aceptado socialmente, ¿no? Entonces yo luchaba mucho contra eso, contra esas taras y bueno, llegó un buen día que dejé de poder respirar. Ese fue el principio de la ansiedad. Me empecé a encontrar mal, me mareaba, me senté y en el momento que me senté dejé de poder, o vamos a decir, no es que dejara de respirar, obviamente, me dejó de satisfacer el aire. Esa fue la manifestación más fuerte que tuve de la ansiedad. Entonces yo pensé que me había pasado algo, yo sí tengo muchas alergias, pensé que a lo mejor me había pasado algo, me fui a hacer varias aspirometrías. De hecho, es que esto lo comparte mucha gente de las que yo he hablado que han tenido cosas así. Fue bastante espectacular, o sea, la manifestación. Yo no podía imaginarme que eso era una manifestación de algo mental, porque era muy, muy fuerte la sensación. Y el día que me pasó, estábamos a 100 metros del ambulatorio y tuve que decirles a mis amigos que que me llevaran cogido, porque sentía que me iba a desmayar. Eso me duró unos 6 meses. Me comentaron al final que, por mucho que yo no me lo creyera yo, era una manifestación de la ansiedad y me duró unos 6 meses el cuadro clínico de la ansiedad generalizada. Ya digo, esa experiencia fue reveladora. No me satisfacía respirar en absoluto, tenía que llenar los pulmones totalmente y después hacer una inspiración profunda y solo ese poquito del final era lo que me satisfacía. Entonces, después de esos síntomas, todavía ahí no tenía la apatía, la falta de energía, los pensamientos oscuros que te hacen pensar que no vales, que no pintas nada aquí en el mundo, que has fracasado, que luego vinieron posteriormente. Luego la depresión, cuando terminó, además es que fue más o menos como coordinado, terminó la ansiedad generalizada y empezaron los síntomas de depresión, la apatía. Yo siempre se lo intento explicar a la gente como que no tenía fuerzas de levantarme a lavarme los dientes. Imagínate cualquier otra cosa. Además, a mí me pilló en medio estaba haciendo una carrera exigente, estaba haciendo física
Y bueno, pues la depresión me hizo imposible completamente afrontar los desafíos que requería la carrera. Además, perdí amistades porque no entienden muy bien lo que te está pasando. Yo, por ejemplo, lo que más eché en falta, porque inicialmente pensé que a lo mejor alguien me podía ayudar, ¿no? Me podía echar una mano, que los amigos a lo mejor podían haber hecho más para ayudarme y tal, pero la solución no estaba en ellos, yo ahora lo sé, ya que hemos atravesado todo el camino, hemos llegado al final. Eh, pero lo que sí que eché mucho en falta fue un poco de entendimiento o más tolerancia a la hora de que yo pudiera expresar lo que me pasaba, porque la gente, de alguna forma, si empatizan de verdad con lo que les cuentas, mm, de alguna forma iba a decir les incomoda, pero no es les incomoda, les hace como daño. Entonces, hay un efecto rechazo incluso de gente muy cercana, yo creo que por inercia. Yo lo que entendí es que el entendimiento es lo que más falta en esta experiencia y por eso, en parte, también estoy aquí y creo que es lo que mejor podemos aportar las personas que hemos pasado esta experiencia porque justo lo que nos puedan contar lo hemos vivido, entonces entendimiento y apoyo podemos dar bastante. Entonces, pues yo estuve luchando con la depresión tiempo, estuve yendo al psicólogo, me ayudó muchísimo el psicólogo y además no solo me ayudó, sino que lo que yo aprendí en el psicólogo me sirve para construirme a partir de ahora que ya estoy recuperado para ser mejor aún. Te da herramientas muy valiosas en la vida en general y por supuesto para superar la depresión. A mí lo primero que me hizo fue quitarme la culpa, porque yo iba pensando pensamientos del tipo, yo me he metido en esto, soy débil, por eso no he aguantado, hay gente que ha pasado cosas peores que yo y mira cómo estoy. Me creía alguien y está claro que no soy nadie, etcétera. Y a mí el psicólogo lo que me explicó es cómo funciona el sistema de la ansiedad, cómo funciona el sistema del miedo de las personas en general, no de mí. No me habló de mi narrativa vital, me habló de la gente, de los humanos. Eh, Así que fue muy liberador, fue quitarse una losa enorme que me empezó a permitir trabajar. Me dio una serie de pautas, una serie de herramientas que yo creo que son muy personales de cada persona, las que le funcionan. Así que yo aconsejo muchísimo ir al profesional. Y desgraciadamente he hablado a veces con gente que ha pasado lo mismo que yo y han acabado diciéndome, es que mi psicólogo no me ayuda, tal, o no es el adecuado para mí. Yo diría que se vuelva a intentar, que cambies de psicólogo, que busques uno que te encaje mejor con tu forma de ser, etcétera, etcétera, porque desde luego tiene que ser un pilar para la recuperación. Luego, lo que sí quiero decir es que fue un proceso muy lento. No hay las claves funcionan, pero igual que en la depresión se va igual que viene lento, se cuece a fuego lento y se va de una forma similar. Sobre todo no bajar nunca el estandarte de que puedes salir. Yo recuerdo los peores momentos pensando en eso y no teniendo ningún tipo de fe en lo que en lo que os acabo de decir. O sea, yo me sentía que no veía luz al final del túnel, pero como un mantra yo decía, esto hay que ir para adelante y no hay ninguna otra opción, hay que ir para adelante. Y eso también fue uno de los pilares críticos por los que sales, por los que yo salí. El hecho de continuar, aunque no veas dónde está el final del bosque, dar un siguiente paso, y un siguiente paso, y un siguiente paso. Así vas haciendo una montaña de cosas que luchan contra la enfermedad. Igual que antes la alimentabas, puede ser que por actitudes vitales yo, por ejemplo, a raíz de mis experiencias, pues acabé desarrollando, como se decía, ansiedad social, desconfianza general. Esas cosas eran granitos que aumentaban la montaña de la depresión. Y luego fui poniendo granitos que la debilitaban. Estuve tomando medicación también, pero de sertralina, pero la verdad es que no opté por no continuar mucho por una experiencia que todavía no he contado, que se sumó a los problemas que tenía, es que acabé teniendo una adicción a la marihuana como forma de automedicación, prácticamente, porque bueno, en uno de los momentos más bajos eh, yo tenía también problemas en la familia, etcétera, etcétera, y bueno, pues acabé mezclado con esas cosas que al final te dan una satisfacción instantánea y
te ayudan de una forma, vamos a decir, artificial, pero claro, luego fue poner un capítulo 3 a la recuperación. Primero averiguar qué había pasado, luchar contra la ansiedad y luego superar la depresión y después dejar la adicción. Claro, para mí es parte de la recuperación consiste en que la narrativa nueva que yo tengo de me ha pasado esto, he sido capaz de asumir el problema, he salido de la depresión, he salido de la ansiedad y he dejado una adicción. Y eso hace que la bandera del yo puedo con ello, yo soy... La falta de autoestima que te falta en la depresión, pues la vas debilitando hasta que la resquebrajas y ya te defines un nuevo tú, te cuentas una nueva historia a ti mismo, con la ayuda de todo el que puedas, de todo el que te escuche, de profesionales sobre todo, y tú la más importante para que puedas salir es tu propia ayuda, cómo tú te hablas a ti mismo. Es lo fundamental, yo creo. Y bueno, en realidad, este mero hecho, el estar aquí contando mi historia, intentando ayudar a alguien, intentando que alguien escuche esto y se sienta en la línea, ¿no? Diga, "Oh, joder, pues yo siento algo parecido, o he sentido algo parecido, o mira, en esta parte de la historia yo me siento identificado", pues que nos ayudemos entre nosotros, la gente que hemos pasado por estas cosas y toda la gente que quiere ayudar o por cosas parecidas, el entendimiento y el evitar ese rechazo que generan estas experiencias de vida, pues apoyarnos entre nosotros lo máximo posible para que ese estandarte no baje ni un milímetro de la autoestima y que te entiendan. Yo creo que lo que más ayuda es que te entiendan. Así que, bueno, yo a día de hoy ya no tengo ningún síntoma, la apatía, la falta de energía, la falta de autoestima, el no, el no saber hacia dónde vas en la vida, las narrativas que te dicen, o sea, que te sientes mal en comparación con los demás, porque los demás ves que avanzan, tú ves que estás en una situación que no quieres vivir, etcétera, no queda ni rastro. O sea, esto es una cosa que yo nunca pensé durante la enfermedad que iba a ser así. Pensé que, bueno, que desaparecerían los síntomas, pero que seguiría pensando un poco nuboso, tal. Yo ahora mismo veo el sol y la luz y tengo mucha energía y solo os puedo decir a todos que realmente merece la pena luchar por estar bien de nuevo, porque no solo estás bien cuando te recuperas, es que vienes de los infiernos con un set de habilidades y con una serie de aprendizajes que son muy valiosos y muy capaces. Si confías en ti mismo, vuelves mejor de lo que estabas, de lo que fuiste, porque el esfuerzo no solo es para estar igual que estabas y para estar recuperado, el esfuerzo es para continuar, para mejorarte, para salir de ello y ser mejor de lo que fuiste. Y bueno, eso es un poquito mi experiencia. Espero que pueda ayudar a alguien o que os haya resultado interesante. Quería dar las gracias al Hospital Laham y a la radio La Barandilla por permitirme contar mi historia, que también es prácticamente el paso final de mi recuperación. Yo estoy recuperado, pero es como para que esa bandera no baje nunca ya. Y poder ayudar a alguien más me haría extremadamente feliz. Y nada, muchas gracias por esta oportunidad y espero que estas charlas cada vez sean más innecesarias porque se vaya disminuyendo el número de afectados por estas cosas que desgraciadamente pues somos muchos. Un saludo a todos y muchísimas gracias.